En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta Cajamarca. Vamos a tomar contacto a esta hora con el señor Iván León, quien es candidato a la Cámara de Diputados con el número 1 por Cajamarca en el partido Ahora Nación. Qué gusto saludarlo, señor León. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días y mucho gusto conversar con ustedes y fundamentalmente con usted, señor Hernández, que nos permite decir algunas cosas a todos los candidatos de provincias. Muchas gracias. En primer lugar, hablemos un poco de su propuesta que está llevando a la Cámara de Diputados. Usted es una persona bastante identificada en Cajamarca, con los problemas de Cajamarca, así que entiendo que cuáles son las principales propuestas, cuáles son las principales proyecciones que lleva la Cámara de Diputados. Bien, nosotros tenemos una propuesta que es concordante con el gobierno, digamos, con el programa de nuestro partido Ahora Nación, como es recuperar la moral política del país, todo el poder a las regiones, reestructuración de las organizaciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, como Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, creación de un Fondo Soberano de Riqueza, lucha frontal contra la corrupción, atención oportuna en salud, una educación de calidad. Eso se condice con el programa de nuestro partido Ahora Nación. Pero también planteamos, por ejemplo, y tenemos algunos proyectos de ley para derogar las leyes denominadas procrimen, como la ley 31990, la ley 32130, la ley 108, la ley 31989, entre otras. Y también, por ejemplo, una nueva ley general de minería, dando potestad a la minería formal y formalizar a la informal. No vamos a conceder mayores beneficios a la minería ilegal, que está ligado fundamentalmente a las economías ilegales de nuestro país. También tenemos pensado en generar un proyecto de ley que determine, por ejemplo, la no experiencia en el campo laboral calificado y no calificado, para que tengan oportunidad de laborar los jóvenes de nuestro país, entre otras propuestas que seguramente serán desarrolladas a lo largo de esta entrevista. Sí, me gustaría tocar un tema que usted lo acaba de puntualizar hace unos instantes, señor León, que es el tema de la minería ilegal asociada a economías ilegales, pero adicionalmente también al crimen organizado. En el caso puntual de Cajamarca, ¿cómo está observando usted esta situación? Porque en Cajamarca vemos que hay zonas en Hualgayoc como el Tingo, Sinchao, Chubur, que están en realidad ya tomadas por la minería ilegal. También en la zona de Chota, lo mismo vemos en algunos puntos en Cajabamba, estamos viendo cómo se está incrementando en varios puntos de la región. En ese punto, de manera así certera, ¿cómo va a actuar o cuál es, digamos, su impresión que tiene sobre este tema, por favor? Sí, en Cajamarca pues la minería ilegal está en todas partes. Usted ha señalado algunas y podemos agregar Guasmín, Selendín, entre otras. Entonces nosotros queremos tener una nueva ley general de minería que reemplace a esta prórroga constante y pertinente, o no pertinente, constante más bien, que hace lo que le llamamos el reinfo. Entonces una nueva ley general de minería en la cual se incorpore con unos requisitos que se pueda formalizar a la minería. Y la gran minería, por ejemplo, que tiene concesiones, por decir, una minería tiene 180,000 hectáreas, paga $3 por hectárea al año. Entonces las empresas concesionarias formales pueden solicitar y trabajar con la empresa formal de tal manera que esto esté todo indicado en la ley, en la nueva ley general de minería, para permitir que una buena cantidad de ciudadanos se formalice y se dedique a esta actividad que es
realmente otorga trabajo, pero no con la minería ilegal, como usted dice, que conlleva una serie de factores negativos para la sociedad, como la trata de blancas, como la explotación de niños, etcétera. Y entonces nosotros no queremos que Cajamarca se convierta como en otros lugares, escuchemos noticias de asesinatos, etcétera. Y esto se ha de lograr con una participación plena de la sociedad y también la zonificación ecológica y territorial, donde técnicamente se determinen los lugares que se puede hacer minería y en qué lugares no se puede hacer minería, lógicamente con la participación de las comunidades para otorgar el licenciamiento social. Ahora, en el caso de controlar y sobre todo, o sea, y iniciar un proceso de formalización, nos encontramos con un problema bastante serio, señor León, ¿no? El tema es que no todos los que están inmersos en la informalidad quieren entrar a la formalización. Este es un tema real. Esto se puede observar en Cajamarca, se puede observar en Patás, se puede observar en zonas del Cusco, en Arequipa. ¿Por qué? Porque la minería ilegal ha copado. Entonces, ¿qué haría un gobierno de Ahora Nación? ¿Erradicaría, o sea, sería frontal contra la minería ilegal? Sí, es una lucha frontal contra la minería ilegal, pero eso no quiere decir que se los deje en el completo abandono, sino se busque la conversación, el diálogo con ellos y se puedan formalizar, pero la minería ilegal es la que está causando tantos daños y además está causando problemas en el medio ambiente, porque se debe controlar desde los insumos para la minería y esto determinaría que de todas maneras la minería ilegal se quede a un lado en nuestro país. Es cierto lo que usted dice, que hay muchos ilegales que no se quieren formalizar por la rentabilidad que obtienen, pero en este país tenemos que ser respetuosos de la norma y de la ley. Una vez dada la ley, no se tendrá contemplación alguna con la minería ilegal, pero sí tenemos que luchar en favor de la informalidad para que se formalice y de la empresa minera, porque nosotros somos defensores de todas las libertades, de la libertad económica, de la libertad de empresa, y hay que ayudar a quienes realmente quieren un progreso de nuestro país. El otro tema, señor León, es el referido al tema hídrico. Cajamarca es sabido que pierde muchísima agua en épocas de lluvia, como el que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Casi todas las provincias de Cajamarca están registrando lluvias extremas y no tienen una política de manejo de agua, una política de gestión de agua. No existe en Cajamarca. ¿Qué hacer en ese sentido? Nosotros queremos proponer, por ejemplo, la cosecha del agua. Efectivamente se desperdicia mucha agua en tiempo de lluvias y estas aguas van fundamentalmente en grandes cantidades ya sabemos, al océano Atlántico o al océano Pacífico. Nosotros pensamos impulsar, promover la represa del Chonta en Cajamarca y otras represas que pueden ser menores en todas las laderas para evitar los deslizamientos incluso de terrenos como hacen otras naciones, y de esa manera se evitaría el deslizamiento, los derrumbes constantes que se dan en invierno, y se puede aprovechar en grandes cantidades el agua, como la represa del Chonta, que es una represa grande que podría dar no solamente posibilidad de agua potable de consumo humano, sino también para el riego, y de represas pequeñas para que se pueda utilizar el agua en tiempo de sequía y en tiempo de lluvia, recoger y cosechar el agua en estas represas. Pero estas represas no solamente con geomembranas, sino construidas de tal manera que se puedan distribuir en los canales respectivos a las comunidades de Cajamarca. Estamos conversando. Mejorar el riego indudablemente, como usted, un riego tecnificado, ya sea por aspersión o gota a gota, un riego que permita realmente el desarrollo de la agricultura en Cajamarca, y para eso se tiene que redistribuir el presupuesto general de la República,
hay muchos actos que se gasta mucho dinero en la parte administrativa y entonces se percibe que hay unos 10.000 millones de soles que pueden ser orientados a la agricultura y al riego fundamentalmente en Cajamarca. Estamos dialogando con el señor Iván León, él es candidato a la Cámara de Diputados en Cajamarca por el Partido Ahora Nación con el número 1. Quiero volver al tema que usted tocaba, el tema de la presa de Chonta. Ya hay una actualización del expediente técnico, está casi listo, pero hay un problema bastante serio. No existe el presupuesto para esta obra, que esta es obra de magnitud y que tendría un fuerte impacto tanto por el lado del sector agrícola como también para el consumo humano. O sea, ¿qué hacer en ese sentido? Chonta es en realidad un anhelo de todos los cajamarquinos, pero parece ser que el gobierno no cuenta con el recurso, el presupuesto suficiente. ¿Qué medidas se tendría que tomar desde su punto de vista? Efectivamente, hoy se habla de la falta de presupuesto, se ha actualizado el expediente técnico, pero nosotros tenemos que ver estas obras que son de prioridad para que no solamente contribuyen para darle mejores condiciones de vida al ciudadano, sino al desarrollo del país, de tal manera que debe orientarse el presupuesto correspondiente y se declarará de necesidad nacional, por ejemplo, la construcción de la represa Chonta para poder conseguir los presupuestos correspondientes. Ahora, en el caso también de Chonta, en Cajamarca se ha dado un tema bastante, digamos, que es, digamos, modélico para el país, ¿no? Porque han trabajado de la mano para hacer realidad Chonta, que es usted mejor que yo conoce, que está postergado por años Chonta, pero han trabajado de la mano gobierno local, ha trabajado de la mano la empresa privada, también, ¿no? Está trabajando de la mano las representantes de la sociedad civil, ¿no? Y también del gobierno central, ¿no? Y esto ha hecho posible nuevamente reactivar y que se haga realidad, ojalá, la presa de Chonta. Ojalá se haga realidad porque es una aspiración de los peruanos. Si bien es cierto, hay algunas manifestaciones de algunos ciudadanos que se va a alterar el medio ambiente, pero toda intervención que se haga va a alterar. Hay que respetar los estándares medioambientales, pero esto es una realidad que nosotros queremos que se construya, que se haga necesariamente, porque la realidad deseada es no necesariamente la falta de agua, sino la distribución del agua que hay en Cajamarca. Cada vez hay más ciudadanos que tienen necesidad de agua potable y entonces ese recurso hídrico se convierte en una especie de escasa llegada a la población. Entonces nosotros queremos que la represa de Chonta sea una especie de obra emblemática para Cajamarca y para todo el país, porque esta represa debe significar el desarrollo de Cajamarca y además se le va a otorgar el agua para el consumo humano y para el regadío que quiere la población de esta parte de nuestro país. Muy bien, don Iván León, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, y compartir estos temas de interés. Muy amable ha sido de su parte Iván León, candidato a la Cámara de Diputados por el número 1 por Cajamarca, por el partido Ahora Nación. Que tenga buen día. En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026.